Las zorras, Herodes el Grande y sus hijos dieron muerte a los niños menores de 2 años, pero Jesús fue traspuesto y no sufrió daño cuando todavía era un muchacho. Ahora volvamos al texto donde dice que Pilato, aún sabiendo que Cristo era inocente, aún así le condenó. Lucas 23, versículo 1 dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Esa era la muchedumbre que le había declarado rey cuando entró montado en un burro a Jerusalén. Y así comenzó el principio del fin del árbol seco, o la vid que sería dada a otra nación que diera su fruto, como lo habían declarado ellos mismos un día antes, cuando Jesús les narró la parábola de los labradores malvados. Mateo 21, versículo 41 dice: le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Ahí está. Esta viña sería quitada, ellos mismos lo declararon, que le pague el fruto a su tiempo. Por tanto os digo, dijo Jesús, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Es exactamente lo que había dicho el profeta Daniel, cuando dijo que Dios levantaría un reino que no tendría fin. Es este reino que vino a levantar el Señor Jesús. Aunque el gobernante romano no encontró culpa en él, la profecía estaba llegando a su momento final. Lucas 23, versículo 4 dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Y se lo envió a la zorra sedienta de sangre inocente. Lucas 23, verso 8 dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Bien lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Qué irán haciendo los hombres malos y engañadores? Engañando y siendo engañados. Apenas unos días antes, Herodes había enviado a sus mensajeros a amenazar a Jesús desde su guarida como una zorra. Y ahora en la fiesta de la Pascua aparece muy religioso, queriendo ver alguna señal de parte de Jesús, pero no conoció ni siquiera el sonido de la voz del Mesías, porque Cristo sabía para quién trabajaba aquella zorra y no contestó a sus impertinencias. Y si regresamos en el ministerio de Jesús, unos capítulos atrás, lo mismo demandaron los líderes del judaísmo. Leámoslo. Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Verso 39. Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Notan? Pablo dice que los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pidiendo señal, pero a días antes había mandado amenazar de muerte a Jesús. Y los fariseos y los escribas, todos los líderes judíos, habían demandado señal también de Jesús. Y Jesús les dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús les envió ¿a qué? A leer las escrituras de los profetas, cosa que hoy en muchas denominaciones cristianas se prohíbe y se le insta a la gente a no leerlas porque es el pacto viejo. Nosotros no estamos bajo el pacto viejo de los mandamientos o de la ley. El hecho es que Jesús no hizo señales para complacer antojos. Marcos capítulo 8, versículo 12 dice: y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Al leer esta declaración de Jesús es cuando entendemos que Jesús toda su vida
fue una señal, desde su nacimiento hasta su muerte, resurrección y ascensión. Mateo capítulo 12, verso 40 lo pone así. Porque cuando estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. A los escribas y levitas no les complació haciendo señales, pero sí les contestó a sus preguntas, para que se cumpliese la profecía. Salmo capítulo 2, versículo 1 dice: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová. ¿Y contra quién? Contra su ungido. ¿Qué significa la palabra ungido? Esa es la palabra Mesías. A los principales del pueblo les contestó porque ellos eran los levitas y los maestros de la ley de su pueblo, y a ellos vino. Por eso siempre que sanaba a una persona lo enviaba al sacerdote. Leamos en Mateo capítulo 8, verso 3 en adelante. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Verso 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para purificación, para testimonio a ellos. Jesús reconoció a los levitas como legisladores legítimos, porque ellos eran su pueblo. Juan capítulo 1, verso 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y vino a hablarles en parábolas y ellos contendieron contra él acerca de la ley y los profetas, y siempre los puso en evidencia. Juan capítulo 10, versículo 25 nos dice: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las reconozco y me siguen. Cristo era el Cordero sin mancha, pero después de su muerte también sería el sumo sacerdote del cual hablaba el Antiguo Testamento. Y para esto tenía que quitar, ¿qué cosa? El sacerdocio levítico, aquellos a los cuales él vino, porque él vino a su pueblo, y los líderes, quienes enseñaban al pueblo, quienes enseñaban la ley de Moisés, ellos deberían de haberlo reconocido, porque ellos eran los maestros de la ley. Por eso dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Hebreos capítulo 7, versículo 11 dice: así que si la purificación fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, los levitas. La ley aquí mencionada son las ordenanzas de servicio oficiada por los legisladores, por los levitas. Hebreos capítulo 9, versículo 12 nos dice: pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Pero a Herodes no lo reconoció como tal y enmudeció. Lucas capítulo 23, versículo 9 dice: y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados, noten lo que hizo. Dice aquí: le menospreció y le encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida. Le puso su manto real, púrpura, y volvió a enviarle a Pilato. Y así exactamente lo había profetizado el profeta Isaías. Leamos en Isaías 53, versículo 3, y dice: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Notan? Varón de dolores, que experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro. Fue, ¿qué cosa? Menospreciado, y no lo estimamos. Como vimos, cada profecía mesiánica fue cumplida a la perfección. Después que Herodes le despreció, lo envió de regreso al gobernador de Judea.
Lucas 23, versículo 12 en adelante dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Verso 14, les dijo, me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Pilato no encontró delito en Jesús y quiso dejarle libre al escuchar a aquella turba decidida a llenar la copa de la ira. Lucas 23, versículo 18 dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Verso 21, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Verso 22, y él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Verso 24. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Verso 25. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Verso 27, y la seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ahora leamos que así había dicho Jesús que había de suceder. Mateo 21, versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando viniere pues el señor de esta viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Verso 41. Ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y su viña arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a tiempo. Y ahora Jesús va a hacer una declaración a estas mujeres que lo miraban y lloraban por él. Lucas 23, verso 28 dice, pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Jesús les decía a las mujeres que lloraban por él, por mí, la verdadera viña, no lloren. Lloren por la higuera que será seca, que es Jerusalén, por lo que ese día habían hecho. El gobierno romano fue el ejecutor de su muerte, y nuestro Señor Jesús dio esa profecía de sí mismo y de Jerusalén, porque el mismo imperio romano destruiría al árbol seco también. Lucas 23, versículo 31 dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas. ¿Recuerdan qué dijo Jesús acerca de las viñas? Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cristo es el árbol verde. Jesús, la vid, había producido mucho fruto, por eso se llamó a sí mismo el árbol verde. Y después los romanos que lo inmolaron vendrían 40 años más tarde y harían lo mismo a Jerusalén, a quien se refiere él como el árbol seco que sería echado al fuego. Porque Cristo ya había dicho, en el árbol seco, ¿qué se hará? Juan 15, verso 7 dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisiereis y os será hecho. El árbol seco son los que no permanecieron en su palabra. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El pueblo de Dios es aquel que creyó en Cristo. Y los que lo desecharon, así como el árbol seco, serían
quemados. Ahora leeremos el versículo 6. Y si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Cristo, la vid verdadera, estaba sentenciado a la muerte, y esta es la culminación de su ministerio terrenal, porque a eso vino y había producido mucho fruto. Verso 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Al rasgarse el velo del templo de arriba a abajo, esta era la cancelación de aquel sistema de sacrificios de animales, porque el Cordero verdadero, a quien apuntaba la ley, estaba en el altar en ese momento siendo inmolado. Ahora regresemos a unos días antes de su muerte, donde pasaron algunos eventos y también dijo algunas cosas como estas. Mateo capítulo 21 versículo 18 dice: y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Noten que dice: no halló fruto. ¿Y qué más dice? Solamente tenía hojas. O sea, que este árbol de higuera aparentaba tener fruto y parecía ser una vid verdadera, aquella que da mucho fruto, o aquellos labradores que producen fruto. Y le dijo: nunca más nazca fruto de ti por siempre. Y al instante se secó la higuera. Esa higuera fue el pueblo que rechazó al Cristo. Aquella vid que Dios trajo de Egipto y la plantó para que diera fruto a tiempo. Pero cuando les mandaba profetas, ellos los mataban. Y luego envió a su hijo, también le mataron. Por eso fue cortada y se secó. En otras palabras, su reino sería quitado. Y Jesús volvió al templo después de sentenciar aquella higuera, y les narró unas parábolas acerca de una viña. Leamos. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo: hijo, me voy a trabajar a mi viña. Un hijo era Judá y el otro hijo era Israel. Y la viña es el reino de Cristo. Y cada vez que él narraba una parábola, les preguntaba a los judíos su opinión de dicha historia. Que de hecho, cada parábola era una historia acerca de esa generación que lo crucificó. Mateo 21, verso 31 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Lo que les predicaba a los discípulos, a la misma vez lo narraba con parábolas a los líderes judíos. Mateo 21, verso 33 dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue lejos. La viña era Israel, y Cristo vino por su fruto y no lo encontró, y ellos decidieron darle muerte. Y Jesús luego termina esta parábola con una sentencia. Así como dijo a la higuera llena de hojas pero sin fruto, leamos. Mateo 21, verso 40 dice: su viña arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Verso 43. ¿Qué significa la viña? Ok. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él.